Entonces, ahora en nuestro último día de semana con ustedes, ¿verdad? Hasta el jueves llegamos con ustedes, con los de gastro, hasta el viernes. Bueno, estaba yo contemplando ver con ustedes lo que sería la patología de vaso. Y pues la patología de vaso es extensa, la patología quirúrgica en sí. Aquí me gustaría con ustedes un poco sentar las bases como para ver a qué pacientes les vamos a quitar el vaso, que eso es lo que nos preocuparía, ¿no? Entonces, el vaso puede ser asiento, dado que recibe una buena cantidad de circulación arterial, pues de metástasis, de abscesos que vienen de una sepsis, una cosa sistémica, puede venir puede ser producto por formaciones de quistes que son muy frecuentes también en el vaso, no tanto como en hígado y en riñón, también puede ser asiento. De tumores primarios prácticamente no hay muchos, pero el linfoma también es algo de los que prefieren a veces estar por ahí. Algunas leucemias también infiltran mucho por el hecho de ser, pues luego se pueden acumular células blancas neoplásicas ahí también. Y pues obviamente enfermedades parasitarias, como sería la equinococosis, ¿no? O bueno, más bien el quistidatídico en sí. Pues básicamente es lo que tenemos en cuanto a patología general. Como es obvio, es fácil. Bueno, para eso también dentro de su función, una de las broncas que tiene el vaso es que en el caso de pacientes cirróticos o con hipertensión portal, pues puede tener hiperesplenismo. Hay algunos hiperesplenismos que se conocen genéricos, hay otros que son por hipervolemia, que es raro verlos, pero los secundarios a hipertensión portal son de lo más frecuente. Y eso es lo que hace que los pacientes tengan plaquetopenia o pueden tener pancitopenia incluso, porque pues es un sitio de destrucción de elementos formes. A veces, pues los viejos, pues ahí van a dar, ¿no? La mayoría, y ahí se mueren los eritrocitos, ¿no? Y de ahí viene la bilirrubina y todo lo que nosotros sabemos, pero en el caso de plaquetas no, y en el caso de glóbulos blancos pues tampoco. Y entonces, si se destruyen mucho, entonces eso es un tipo de enfermedad autoinmune que es muy conocida, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos otro dato. Y el otro, que pues obviamente pues es susceptible el vaso de ser atacado por un efecto mecánico o por proyectil de arma de fuego, como sería el trauma cerrado de abdomen, y que ya lo vimos nosotros cuando vimos abdomen agudo y cuando vimos trauma. Eso ya lo analizábamos, incluso habíamos ubicado el grado de lesiones en el hígado, hablábamos de hematomas, de porcentaje de hematoma, de fracturas del parénquima o de ruptura de su íleo, ¿no? Y de las consecuencias que tiene el que no exista el vaso en cuanto a poder, en un momento dado que nos puede defender sobre todo de infecciones de encapsulados, pues neumococo, meningococo, hemófilos influenza también, incluso estafilococo, estreptococo también, pero los otros son más socorridos. Se habla incluso de la sepsis cerebrante post-esplenectomía, ¿no? Entonces, los pacientes tienen choque casi de entrada, ¿no? Los que están esplenectomizados, desafortunadamente, son muy susceptibles a esas infecciones. Parece que les platiqué en alguna ocasión a ustedes, cuando vimos el de trauma, de un paciente que tenía púrpura trombocitopénica, un ginecólogo muy joven, y que pues llegó al hospital después de un partidito de fútbol, el pobre, pensaron que se había deshidratado, y llegó con choque por una sepsis cerebrante post-esplenectomía y se les murió. Ya no lo pudieron sacar adelante. Por eso es que los pacientes siempre hay que procurar hasta donde sea posible preservar el vaso, pero siempre está en trauma, pues siempre está la cosa de guardar el equilibrio entre si me vacía en el vaso, o le salvo la vida con una pinza, ¿no? Que se la pongo ahí en la arteria y en la vena esplénica y ya no se murió el paciente, de otra manera se está vaciando. Que luego pareciera que es una bolsa
llena de sangre, ¿no? Con un plastiquito que lo está cubriendo, ¿no? Como si estuviera así, y con un hoyito, pues empieza a fugar sangre como no se imaginan en el vaso. El vaso es así, no lo es tanto el hígado como el vaso. Entonces, son de las cosas que tenemos como aspectos a considerar nosotros los cirujanos en el vaso. Yo había escogido, pues por ahí les traigo, esta es una plática que ya la tengo de tiempo, a donde manejaba yo 3 conceptos, que era el trauma esplénico, la púrpura trombocitopénica y la enfermedad de Hodgkin. Han cambiado los criterios en todo, donde menos ha cambiado es en el trauma esplénico, pero en los otros dos, en la púrpura trombocitopénica, en la actualidad, pues también con los manejos que hay, a veces con anticuerpos monoclonales y la prednisona, que sigue siendo la neta todavía, para tratar de evitar que los pacientes hagan por cuestiones purpúricas. Otra de las ventajas, cuando han avanzado ahora los laboratorios, es la posibilidad de que a los pacientes se les transfundan concentrados plaquetarios, que una persona puede generar en cuanto a número de plaquetas por donar, lo que donaban antes de 6, 7 y hasta 8 personas, ¿no? Entonces antes se les invitaba, cuando se trataba de plaquetas, a un montón de donantes porque se necesitaban muchas plaquetas que no se obtenían por aféresis. En la actualidad se utiliza el sistema de aféresis y se seleccionan las plaquetas plenamente, entonces un solo donante da mucho más plaquetas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, en mi caso, verbalmente, actualizaré los conceptos que tengo plasmados en esta ayuda visual. Váyanse ustedes a checarla, en realidad. Entonces, lo que quería yo mostrarles aquí, en la pantallita que les tengo por acá, sería, bueno, algunos aspectos de la patología, ¿no? Entonces, que pues que sirve de filtro, que tiene algunas actividades inmunes, que es reservorio celular, participa en la hematopoiesis, sobre todo cuando estamos dentro del útero de nuestras madres, tiene que ver con el metabolismo del hierro por razones obvias, y pues está más o menos protegido por la parrilla costal, ¿no? No queda totalmente ahí enfrente de un abdomen que es flacidón. Entonces, miren ustedes que el crecimiento genérico del vaso puede en ocasiones generar la necesidad de hacer esplenectomía. Entonces, pues, ¿por qué puede hacerse más grandote? Pues por hipertensión portal, pues está clarísimo, ¿no? Y en el caso de la trombosis de la vena porta, pues está clarísimo. Son causas por congestión. Cuando son por enfermedades mieloproliferativas infiltrativas, está pues el linfoma, la policitemia vera, ya les mencionaba yo, las alteraciones hematológicas múltiples, y están las infecciones en general. Hay algunas infecciones en específico que producen esplenomegalia. Por ejemplo, la enfermedad del beso es una de ellas, la mononucleosis infecciosa, por el virus de Epstein-Barr. Está el citomegalovirus, los pacientes con AIDS, con SIDA, la endocarditis bacteriana, malaria, que es otra de las parasitosis que pueden generar esto también, la esquistosomiasis en zonas endémicas, y la infiltrativa puramente, como sería el lupus, la amiloidosis, enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, histiocytosis, eso del hipertiroidismo, eso es relativo, muy poquito se ve, y la artritis reumatoide de larga evolución, muy poquito se ve, pero pues ahí la está mencionando el autor. Están, lo que les decía yo de los quistes, en ocasiones a veces hay trauma que generan hematomas que no alteran la cápsula y luego se hacen las lesiones como quísticas. Está el quiste hidatídico que ya les mencioné. Y esto de los pseudoquistes pancreáticos realmente no producen lesión en sí. En el vaso en sí no es el que está afectado, sino que es vecino. Luego el pseudoquiste se hace justamente en el ilio y eso es lo que genera la afección. Están algunos linfangiomas que pueden directamente afectarlo y obviamente las tumoraciones. Puede haber tumoraciones primarias también del vaso, ¿no? Entonces, microabscesos, linfoma, histoplasmosis, sarcoma de Kaposi, sarcoidosis, y aquí pues hay algunos otros. Y metástasis, sea de mama, de pulmón, de ovario, plástico, melanoma y próstata. Acuérdense que aquí las metástasis llegan por vía hematógena, por vía arterial, básicamente. Hay otras cosas que se pueden ver en el vaso como calcificaciones y las enfermedades granulomatosas son las que más pueden mostrarlo. En algunos casos
no tienen ninguna importancia, como en el caso probablemente de algunas calcificaciones vasculares por ahí, y en algunas otras ocasiones, como probablemente la tuberculosis, si ya está tratada, pues tampoco ya tenga importancia, o algún quiste hidatídico que ya se calcificó y que no va a generar más problema, contra, digamos, cuestiones activas que nos puedan servir a nosotros como referencia. Entonces, ciertamente desde el punto de vista del diagnóstico, el pleito principal que vamos a tener, si la bronca es de hiperactividad, de destrucción plaquetaria o de anemia hemolítica, que es otra de las cosas que también hay, no nada más es aquí nosotros lo consideramos por púrpura, pero también existen anemias hemolíticas por hiperesplenismo, a donde los pacientes están ictéricos. En el caso de la púrpura, los pacientes tienen tendencia hemorrágica y por eso se conocen como lesiones purpúricas los moretoncitos ahí que aparecen, ¿no? Los puntitos morados, como lesiones purpúricas. Y ciertamente tenemos las opciones fáciles de diagnóstico para crecimientos, para calcificaciones, para cúmulos de líquido, que sería el ultrasonido. Tenemos también la tomografía, que puede ser simple y contrastada para varios aspectos, y tenemos la resonancia magnética. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, esta esplenomegalia mega, que puede ser incluso a veces hasta primaria. Está el vaso mucho más grande que el hígado, ¿no? Entonces se le está metiendo a la pelvis a este individuo. Tenemos tumoraciones quísticas o formaciones quísticas, como sería un quiste simple del hígado. Tenemos lesiones infiltrativas, como una metástasis acá, que según el autor era de mama. Y pues tenemos aquí en el ultrasonido, no me acuerdo por qué les puse a ustedes esta diapositiva, la verdad. Bueno, sí, por metástasis también. Puede haber metástasis en el vaso y poderlas ver en el ultrasonido. Hay otras lesiones, por ejemplo, aquí lo que se puede observar es una necrosis parcial o un hematoma en el caso de formación de hematomas por postraumáticos, pues podemos verlos. Por ejemplo, aquí está el hematoma y aquí está la cápsula, está acá afuera, y tenemos parénquima aquí entre la cápsula y el hematoma, ¿no? O un hematoma intraparenquimatoso. Acá, pues el paciente no tiene, en esta tomografía contrastada, podemos observar cómo tiene contraste el hígado, cómo tiene contraste la aorta y cómo es que no se observa, aquí lo podemos observar, no se observa circulación en el resto del vaso. Entonces es lo que se conoce como infartos parciales del vaso. Incluso aquí pueden ustedes observar periesplenitis, que probablemente puedas haber sido el hecho de que se infarte, que haya tejido muerto, produce cierto proceso inflamatorio, entonces por eso podemos ver aquí como algo de líquido alrededor de las estructuras del vaso como contenidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos ahí como con fines diagnósticos. Entonces, del trauma esclénico, de lo que habíamos mencionado nada más, de los grados del trauma, que están, aquí tienen el 1, 2, 3, 4, hasta el 5, y en cuanto a hematoma, en cuanto a laceración, en cuanto a alteraciones de la irrigación del vaso propiamente dicho. Incluso, por ejemplo, aquí, pues al romperse, pues va a estar sangrando, pero a veces se trombosan las arterias y las puntas y se adquiere coagulación, entonces deja de sangrar, y es justamente cuando nos dan imágenes, este tipo de lesiones nos puede dar una imagen parecida a la que vimos nosotros en esta, a donde se observa que solo entra en una pequeña porción circulación. Aquí sería al revés, se vería casi todo blanco y se vería negrito el sitio donde no se encuentra irrigado el vaso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Pues aquí una de las ventajas es el ultrasonido, y ya les comentaba yo, hablando de trauma esplénico, básicamente es la esplenectomía la que resuelve el problema cuando el sangrado es profuso, y si no, hay pacientes incluso hasta con 500 y 1000 mililitros de hemoperitoneo que se les puede manejar en forma conservadora. O sea, que se les pusieron cristaloides
Al paciente se le hace un ultrasonido y se ve ahí que probablemente tenga una pequeña laceración, un hematoma esplénico que se contuvo y en parte ustedes ven líquido libre. Entonces, pues ahí se puede quedar, ¿no? En un momento dado. Aquí es una TAC que les mostraba yo, que es una simple. Aquí es contrastada ya, donde se ve bien el vaso. Y aquí ya es en una fase venosa donde se empiezan a vaciar, ¿no? Entonces aquí el vaso se llena de volada mucho antes que el hígado, eso sí es algo que se suele observar con mucha frecuencia, como que el flujo es mucho mayor. Entonces, pues es lo que tenemos en una fase arterial y venosa inmediata, no hablamos de la portal propiamente dicha, porque pues, por ahí también drena muchísima sangre, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos aquí mucho de qué platicar. Me gustaría pasarme ya a la púrpura trombocitopénica y pues pueden ustedes revisar el tema. Yo lo vería desde el punto de vista nada más de buscar remisión y no llevar a los pacientes a esplenectomía. Porque la bronca en púrpura trombocitopénica, pues es una cuestión de antígeno-anticuerpo, a donde los pacientes en sus plaquetas tienen la alteración en sí, el vaso las capta y las destruye, ¿no? Entonces, no es el culpable el vaso en sí, sino es el problema inmunológico que vamos a tratar de disminuirlo, evitarlo con prednisona las más de las veces, a veces agregan hasta satioprina, o hay algunos anticuerpos monoclonales que pueden inducirlo. Y entonces, pues aquí lo que tenemos es, bueno, esto de la clasificación de aguda, crónica y refractaria, pues tómenla ustedes en cuenta como tal. Y pues hay una inmune idiopática, alguna inmune secundaria, medicamentosa por infección viral, que luego la desencadenan. Algunos pacientes que tienen infecciones virales tienen, yo creo que se les ha de pegar ahí, han de hacer el complejo antígeno-anticuerpo justamente ahí en las más bacteria, y entonces se forma el desconocimiento del vaso ante esto y pues entonces le dan la torre a las plaquetas. Desde el punto de vista clínico, pues la tendencia es hemorrágicas cuando la plaquetopenia es severa. Normalmente empezamos a ver tendencias hemorrágicas cuando las plaquetas están por debajo de 65,000. Eso mismo incluso lo usamos como parámetro para paciente cirrótico que está con hiperesplenismo, ¿no? Y pues obviamente las petequias, ¿no? Las famosas, por eso se llama púrpura trombocitopénica, las lesiones purpúricas, ¿no? Se conoce como purpúricas, o por eso se llaman lesiones purpúricas, por la púrpura trombocitopénica. Entonces el diagnóstico, aquí nosotros sí tenemos, cuando bajan las plaquetas de 150,000, entonces, es conveniente, esta tablita la tomé de los criterios de las guías de práctica, a donde hablan de tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, se llama de una respuesta completa cuando las plaquetas están por arriba de 150,000, una parcial cuando están entre 50 y 150, y obviamente no hay respuesta cuando está por debajo de 50, ¿no? Aquí hablan de menos de 30, pero si está por debajo de 50 y ya se le dio tratamiento, pues no hay. La sostenida quiere decir que la remisión, digo, la respuesta se sostuvo por más de 3 meses, se habla de sostenida, menos de 3 meses de no sostenida. Esa es la clasificación que se acepta en la actualidad. Entonces, cuando tenemos púrpura trombocitopénica, que remite con el tratamiento, pues seguimiento y control. Que no remite con el tratamiento, bueno, pues entonces ahí sí, a los pacientes cuando son mayores hay que vacunarlos, mayores y menores, ¿eh? Cuando son menores de 18 años hay que ponerle la de la influenza, la de neumococo, la de meningococo y también de la de virus influenza curioso. Y en el caso de mayores de 18 años, solamente contra el neumococo porque se supone que ya tienen anticuerpos contra las demás, pero pues si tienen todas las demás, vuélvaselas a poner. Y entonces, pues la esplenectomía dependerá del tamaño, que puedan hacerla en forma laparoscópica o en forma abierta, que sería, digamos, la diferencia, ¿no? Que esplenectomía laparoscópica o en forma abierta. Pues de las indicaciones para esplenectomía están varias de estas, obviamente la púrpura, existe la talasemia y varias de las listas que les había yo puesto en las primeras. Estamos aquí incluyendo el trauma esplénico. Y hay un detalle que hablan de las enfermedades linfoproliferativas y a eso se debe que también yo con ustedes esté manejando el linfoma o la enfermedad de Hodgkin en este caso. Entonces, se ha modificado bastante. Acá estaba yo mencionándole de la sepsis grave post-esplenectomía y entonces por eso es que se recomienda vacunar contra estos elementos.
y algunos pacientes incluso se les llega a dar penicilinas orales por tiempos prolongados. La bronca es que pueda hacerse, por un lado, disbiosis y por otro lado, resistencias, ¿no? A otro tipo de bichos. Entonces, que sean originalmente susceptibles a esto. No se hace mucho la profilaxis antibiótica, pero sí la vacuna. Esos pacientes hay que extremar los cuidados de infección, etcétera, que no es nada fácil, ¿no? Por el tipo de gérmenes que son. Ahora, yéndonos a la enfermedad de Hodgkin, no sé si aquí tengan ustedes algún comentario o pregunta en estos dos aspectos que hemos visto del vaso, que serían el trauma como la púrpura trombocitopénica. Doc, en los pacientes con púrpura, una vez que ya se les quita el vaso, ¿se sigue dando los inmunosupresores? Sí, bueno, hay algunos en los que tienen una sostenida y va a depender también de si es idiopática o secundaria. Cuando es secundaria y se desencadenó por problema viral, pueden descontinuarlo. Ahí ya no hay bronca. Cuando es idiopática, entonces se suele ver que los pacientes tienen necesidad de prednisona, aunque sea dosis mínimas de 5 miligramos de por vida. Eso sí se ha observado, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos tener. Déjenme nada más aquí un momentito porque estaba yo viendo su programita. Ok. Y aquí tenemos estos dos. Perfecto. Porque el que viene ahora es el de litiasis biliar, ¿no? Les quería yo preguntar a ustedes, por cierto, antes de que avancen. Bueno, vamos a terminar con el tema y les pregunto lo que sigue. Pero estábamos. Para terminar con la cuestión esta, ¿hay alguna otra pregunta? Incluso este tema de púrpura trombocitopénica, pues lo van a ver en hemato, ¿no? Pero aquí quise yo mencionarlo por la cuestión del vaso, ¿no? Y de las cuestiones quirúrgicas en las que luego nos mete el vaso, ¿no? Ok. Vámonos terminando con lo que respecta a esto. Permítanme. Ok, bueno. Les quería yo compartir esto de la enfermedad de Hodgkin. En realidad, pues lo que sí todavía sigue vigente es que es una neoplasia monoclonal de células B, que antes se conocían, se les mencionaba mucho como células de Reed-Steinberg. Está la enfermedad de Hodgkin, está el linfoma que no es Hodgkin ya propiamente, y bueno, pues existe una buena cantidad de pacientes, hagan ustedes sus cuentas, es un poco más de varones que de mujeres, y una de las broncas con esto es que está la clasificación, la tipificación de Ann Arbor. Déjenme ver por acá si la puse. No puse la. Esa es una muy clásica relacionada con linfoma. ¿Por qué no la puse? Bueno, esta clasificación de Ann Arbor lo único que dice es que normalmente los linfomas crecen en los ganglios linfáticos. Y ustedes saben que ganglios linfáticos hay prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, en esta clasificación, lo que ubica es una frontera entre el diafragma, por debajo del diafragma o por arriba del diafragma. Entonces, va haciendo la clasificación de acuerdo a si originalmente, por ejemplo, se detectaron adenopatías en la axila o en el cuello y solamente se ven las adenopatías ahí aisladas, bueno, pues es una etapa menor y está sobre el diafragma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, adenopatía inguinal y ustedes encuentran actividad tumoral también por arriba del diafragma, por ejemplo, adenopatía inguinal y adenopatía axilar, bueno, ya automáticamente es una etapa más avanzada, porque se ha visto que están los dos. Si está infiltrándose un órgano macizo, principalmente, en este caso el vaso o el hígado o alguna otra estructura, pues también. Está también la clasificación de cuando existe un linfoma visceral. Puede haber un linfoma intestinal, gástrico. Ahora que vimos el tema, bueno, sí, ya lo vimos ahora que vimos cáncer gástrico, alcanzamos a ver cuando vimos el tema del linfoma, la clasificación de Ann Arbor, si mal no recuerdo.
Entonces déjenme ver, incluso por acá todavía lo tenemos, porque pues aplica para todos los tipos de linfoma, ¿no? Entonces, a donde vimos, vamos a ver si lo tengo acá. Estas se las mostré cuando vimos el tema de cáncer gástrico y ya les había yo mencionado la clasificación de Ann Arbor. Entonces, claro, esta está orientada al estómago. Entonces decía que la etapa 1 sí estaba en la mucosa y en la submucosa. En etapa 1, 2, capas profundas. 2 con ganglios subdiafragmáticos solamente. 3 con ganglios supradiafragmáticos y 4 si estaba diseminado. Entonces, esto es en tratándose de cáncer gástrico. Aplica en términos generales, esta clasificación también se sigue utilizando para cuando ustedes, claro, ya están las otras etapificaciones que siempre se utilizan, entonces ya también ustedes en hemato verán el capítulo al respecto. Que bueno, ahorita lo que me interesaba eran algunos aspectos como de historia. ¿Y por qué de historia? Por eso es que quería yo compartirlos con ustedes. En la actualidad, al paciente, vamos a suponer que tiene siempre para poder dar quimioterapia se requiere de tener los pelos en la mano. No hay manera de que un quimioterapeuta solo por imagen les dé ya quimioterapia, es excepcional eso. Entonces casi siempre se requiere de todas, una comprobación histopatológica. Entonces, para además checar qué tipo de tumoración, qué variables tiene, etcétera, ¿no? Entonces, suponiendo que ustedes tienen un ganglio en la axila, lo biopsían y les dice el colega que tiene una enfermedad de Hodgkin. Entonces, esto de la enfermedad de Hodgkin, lo que sigue, como siempre, es etapificar. Y para etapificar en enfermedad de Hodgkin, aquí sí, el PET scan ayuda muchísimo. Y entonces, mediante PET scan, nosotros podemos incluso hasta utilizar, aquí les tengo la famosa tomografía con emisión de positrones, y eso nos va a permitir ver desde el punto de vista específico en qué sitio hay actividad tumoral por ganglios, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver nosotros, y hay una clasificación que se conoce como criterios de Deauville para cuál es la respuesta a la quimioterapia. Entonces, si a los pacientes después de darles quimioterapia se les hace un PET scan y dicen que no hay captación significativa, pues hablan de score 1, hay captación en el mediastino, hay captación en el mediastino, pero no la hay o la hay muy poca en el hígado, la hay en el hígado, es mayor, o la hay muy intensa en el hígado, o hay una aparición de un foco no relacionado al linfoma, pues se conoce como X, pero para que vean ustedes cómo es que ahora con PET scan se le puede perseguir. Antiguamente nos pedían a nosotros, los médicos, que a los cirujanos, los hematólogos, nos decían, oye, fíjate que necesito etapificar a mi enfermedad de Hodgkin. Ahí te va el paciente. Entonces, fíjense, nosotros, para empezar, no había ni tomógrafos. Después agregaron el tomógrafo y pues son nódulos, pero ¿cuándo sabes tú que está positivo? Desde el punto de vista funcional y morfológico, como es el PET scan, que se utiliza pues una glucosa que va a ser más utilizada por células que tienen un metabolismo más elevado que el resto del cuerpo, como son las neoplásicas, y entonces, y ahora se combina con la tomografía, porque se llama PET scan. Antes también, cuando se hacía medicina nuclear, solo se podían captar zonas de acumulación burdas. Ahora no, ahora están muy específicas, muy bien dibujaditas por el escaneo que se da, con el PET scan que se hace. Entonces pueden saber con exactitud dónde está, antes no. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer con estos pacientes? Bueno, lo más que tenían los hematólogos era su placa API lateral de tórax para ver si no había ensanchamiento del mediastino, para ver si no había opacidades en los pulmones. Por ejemplo, observen ustedes acá, ando medio soqueado por eso, porque un querido amigo mío que
pues ya hace unos añitos que operé de adenocarcinoma de ámpula de Vater. Ahora su pulmón está así, ¿no? Entonces, vamos a dejar de poner la pantalla para que vean yo lo que les voy a enseñar. ¿Alcanzan ustedes a observar? Déjenme ver. Se fue la imagen. Ahora sí, aquí está. ¿Ya vieron ustedes este pulmón cómo está? ¿Ya vieron la cantidad de pelotitas que tiene? Pues son metástasis del adenocarcinoma, desafortunadamente. Y no nada más las tiene ya ahí el pobre, sino que también las tiene ahora, pues en el hígado. El hígado también está medio grulleroso. Entonces, acá tienen ustedes el hígado, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Todas estas pelotitas, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi mano? Acá arriba. Tenemos que subir. Esta, por ejemplo, estas 2 o 3 que están por acá como satélites, pues todas son metástasis, desafortunadamente. Bueno, pues a lo que llegaban nuestros colegas era en una tele de tórax a tener imagen de que tuviera en tórax actividad el paciente, ¿no? Aparte de eso, lo que podía tener, nos mandaban para tapificar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros los cirujanos? Por eso es que todavía lo correlacionamos un poco. Bueno, pues hacíamos en un paciente una laparotomía etapificadora. Empezábamos por hacer una biopsia de hígado para ver si no estaba infiltrado. Si observábamos evidentemente algún cambio de coloración, pues ahí le tirábamos. Si no, simplemente la biopsia de hígado, que se tenía que hacer de entrada porque se sabía que había proliferación de linfocitos cuando los pacientes tenían ya X minutos de anestesia con los que se utilizaban antes, entonces podía dar un falso positivo. ¿Cómo es que pensábamos? Todo eso ya se ha desvirtuado. Teníamos que tomar todos los ganglios que estuvieran crecidillos, hacer muestreos de ganglios paracabales, ganglios paraórticos, sobre todo si estos estaban crecidones. Y por último, teníamos que hacer una esplenectomía dentro de la cavidad abdominal. La esplenectomía, porque se sabía que era el principal sitio de carga de infiltración, en este caso de los linfocitos afectados y de infiltración tumoral. Y por último, hacíamos una biopsia de la cresta ilíaca para ver si no tenía infiltrada la médula espinal los pacientes. Todo eso se le tenía que hacer. Bueno, pues todo eso ahora no se tiene que hacer gracias a la glucosa marcada, y gracias al PET scan y gracias a estos criterios. ¿Sigue aplicando la esplenectomía como tratamiento para el linfoma? Sí, cuando está infiltrado y tenemos una esplenomegalia con infiltración, los pacientes responden mejor a la quimioterapia, quitándoles toda esa carga tumoral. Son de las pocas indicaciones que pudiera tener en tratándose ya del linfoma. Entonces, bueno, les quise mencionar esta triada de patologías que nos hacen acercarnos más a la esplenectomía, como sería la púrpura trombocitopénica y las otras enfermedades, pero la púrpura por mucho es mucho más frecuente que las otras hematológicas, el trauma y el linfoma. La enfermedad de Hodgkin puede ser el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Acá les había yo puesto un cuadro clínico rapidito, que hablaba de una mujer de 32 años de edad, que después de un parto, que había tenido 3 años previos, la habían manejado con prednisona 5 miligramos diarios desde hace un año por ciclos, con periodos de descanso con Adralen de 250 miligramos diarios. A veces se puede utilizar el Adralen, que saben ustedes que es un medicamento como para la malaria, ¿no? Y también se llega a utilizar danazol, que es un medicamento que se utiliza como antiestrogénico, que disminuye la actividad de destrucción plaquetaria, ¿no? Y entonces la paciente empieza a presentar equimosis en diversos sitios y gingivorragias frecuentes. Esta paciente la manejaban así porque tenía lupus. Entonces la encuentran con hemoglobina de 10.2, pero sobre todo tiene 30,000 plaquetas, ¿no? Entonces es lo que más llamó la atención. Recibió pulsos de metilprednisolona, el danazol que les había yo comentado. Tuvo efectos secundarios muy importantes del danazol porque como es un antiestrogénico, vomitaba mucho la paciente y con ese manejo aumentó a 65,000 plaquetas. Entonces se dieron las gingivorragias, presentó zonas de quimosis y petequias después
presentaba todavía, y un mes después reincide. Entonces le dan trombopoyetina y le dan el rituximab, pero no tiene respuesta a lo que les decía yo de los anticuerpos monoclonales. Y se decide la esplenectomía, y entonces el diagnóstico fue púrpura trombocitopénica inmunológica asociada a lupus eritematoso sistémico, que no respondía a tratamiento médico. Ese fue el criterio. Se los quise mostrar, nada más con el fin de que tuvieran ustedes ahí una pequeña información al respecto, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario con respecto a las generalidades de patología quirúrgica de vaso. Ciertamente, por ejemplo, en enfermedad por equinococo es raro que tengan que hacerse esplenectomías, llegan a hacerse esplenectomías para ello. Cuando está activo y están muy grandotes, pues llegan a hacerse también, y siempre cuidando que no, así como les platiqué, para tumores quísticos del hígado, que no se vaya a regar el líquido, porque acuérdense que es altamente histaminogénico. Entonces los pacientes pueden tener un choque distributivo en su cara, pueden caer en paro, ¿no? Entonces ese es el punto. Ricardo, ¿querías preguntar algo? Doctor, bueno, surgió otra duda también con púrpura. ¿Podría ser que en algún caso el número de plaquetas también pues sea como que indicación de realizar esplenectomía o depende meramente No, de en este, realidad del ahí siempre es el número de plaquetas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos de 150 para arriba, o incluso entre 65 y 150, no tenemos que hacer los cirujanos. Cuando los pacientes están teniendo por debajo de 65, de 50, y sobre todo que tienen manifestaciones hemorragíparas, entonces sí hay que entrarle, hay que hacerles esplenectomía. Y una bronca, ¿no? Que el 80%, 85% de pacientes deja de tener problemas. Pero ahora, ya esplenectomizados, esos pacientes tienen el riesgo de, por un lado, tener infección cerebrante post-esplenectomía, y por otro lado, la posibilidad de tener plaquetosis, ¿eh? O sea, tener una cantidad muy elevada de plaquetas que pueda inducir a hacer trombosis en los pacientes, ¿no? Que también es otra de las complicaciones en las que hay que pensar. Pero ciertamente es más fácil, eso es mucho menos frecuente, y pueden ustedes utilizar antiagregantes plaquetarios para evitar esto, que se puede, cosa que al revés, ¿no? Hay que estarles poniendo plaquetas a cada rato y esas plaquetas se destruyen en el vaso, pues casi no van a estar transfundiendo a los pacientes cada 8 días o diario, ¿no? Entonces, ahí sí se hace la esplenectomía cuando tienen manifestaciones hemorragíparas, que casi siempre, insisto, las empiezan a tener cuando bajan de 65,000 plaquetas. Por eso ponen como límite 50,000 para no respuesta. Entonces, al no haber respuesta, esplenectomía. Hay respuesta, andan entre 65 y 80, aunque es parcial. Con 150 ya no pasa nada, ¿no? Entre 65 y 85 los pacientes no van a tener casi manifestaciones. Pero, como algunos sí las tienen, por eso ponen que tienen respuestas parciales. Entonces ahí tienen ustedes. ¿Ya? Bueno, pasaremos lista en este día 21 de octubre. Jessy, Presente, doctor. Ángel, Presente, doc. Rodrigo, Cortés Montes de Oca, Cortés, Fernando Cuevas, Presente, doctor. Ángel de León, Presente, doc. Alberto, Presente, doctor. José Fernando, Presente, doctor. José Manuel, Presente, doctor. Amairani, Presente. Aram, Carla, Huesca, Presente, doctor. Zaira Jiménez, Ricardo, ya por ahí estás participando, Lupita López, Presente, doctor. Fer López, Presente, doctor. Carla Lozano, Presente. Ariadna, Presente, doctor. Ulisa, Presente, doctor. ahora sí pudiste, Felipe, Presente, doctor. Ana Cristina, Presente, doctor. Jocelyn, Presente, doctor. Nathan, Presente, doctor. Chema, Presente, doctor. Gerardo, Edwin Gerardo, Erika Vianey,
Presente, doctor. Fátima, Presente, doctor. Stephanie, Presente, doctor. Armando, Presente, doc. Rafta. Otra vez volvió a fallar su micrófono. Alan Ratia. Marisa, Presente, doctor. Carmina, Presente, doctor. Iris, Presente, doctor. Edgar, Presente, doctor. Mabel, Ailín, Presente, doctor. Murata, Presente, doctor. Karim, Presente, doctor. Andrea, Presente, doctor. Víctor, Víctor Vargas y Linda Zapata. Presente, doctor. Ok. Bueno, Doctor. entonces, ¿sí? Quiero saber si me escuchó, es que tardó mucho en prenderse. ¿Quién eres? Jocelyn Mota. Jocelyn Mota. Sí, sí te escuché. Gracias. Bueno, entonces, ya pasé lista. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre alguna patología quirúrgica del vaso? Bueno, hay algunos detalles que no les mencioné, que se ha buscado que se supla la función de las toxinas y demás relacionadas con la cuestión inmunológica del vaso cuando se hace una esplenectomía. Y entonces, en una época, se dedicaron los colegas a hacer rebanaditas de vaso, del vaso que sobre todo en trauma, y se enredaban en el epiplón. Hagan ustedes de cuenta que se tomaba el epiplón y se hacía como una especie de, como si fuera un omelette, en lugar de que le pongan cuitlacoches al omelette, le ponían adentro del vaso unos puntitos para, como si le pusieran ustedes al omelette, por decir así, unos, pues unos puntitos alrededor para que no se cayera los cuitlacoches, en este caso para que no se cayera el elemento del vaso. Algunos otros, pero se observaba que podían producir granulomas y obstrucciones intestinales por la presencia de ese cuerpo extra del tejido, que a veces no se revascularizaba y actuaba como tejido necrótico ahí dentro del epiplón. Y en otro de los casos también se hacía una especie de bolsita, hacían una incisión en el peritoneo parietal, ahí en la pared anterior del abdomen, a un lado de la herida, por dentro hacían una incisioncita en el peritoneo, hacían una especie de bolsita y ahí metían el trocito de vaso. Se observaba cuando se hacían estudios en esas épocas se empezaron a hacer los estudios así, se hacía gamagramas y se observaba que el tejido estaba activo. Sin embargo, el porcentaje de personas no tenía tanto el efecto que solía tener de destrucción de eritrocitos, de plaquetas y demás, o sea, seguían teniendo plaquetosis los pacientes. Y por otro lado, también algo que se observaba es que no evitaba en muy buen porcentaje la infección cerebrante post-esplenectomía. Entonces, eso es lo que tenían, y de ahí que, pues, no la hagamos más para acabar pronto. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, la pregunta que les quería, ¿ya no tienen más preguntas? Si tienen, me avisan, ¿no? La pregunta que les quería yo hacer a ustedes estaba en condición de, en relación a, tengo dos formas de dar la plática de litiasis vesicular, de colelitiasis en general. Cuando hablamos de colelitiasis, hablamos de enfermedad litiásica en la vesícula, pero puede ser en general. Entonces, manejando el tema solamente o con puros casos clínicos de las formas de presentación de la colelitiasis. A donde yo les digo que está una gordita de X años de edad, que está hipertensa, diabética, que empieza con dolor, y les voy a estar hablando, por ejemplo, de colelitiasis asintomática, de colelitiasis sintomática, de cólico vesicular, de colecistitis aguda, colecitis crónica agudizada, piocolecisto, hidrocolecisto, y más o menos tenemos un caso específico para cada cosa. Me refiero como caso. De otra manera, les puedo mencionar, ya dentro de la plática global de colelitiasis, más puntualita, y esa la desarrollaría yo más fácil en 1 hora. La otra probablemente nos lleve un par de horas, que eso no me importa, ¿no? Pero pues ustedes, ahora sí que les doy a escoger. En ambos casos haríamos todas las consideraciones, pero en el formato
el que es de casos clínicos es el que pretendo con ustedes, asumiendo que ya saben gastro, que eso a algunos de ustedes les ha de chocar. Y el otro formato es, pues, que asumiendo que no saben gastro, o que ya lo saben y que la tuvieron mal, pues un recordatorio y extendernos en la descripción, ¿no? Entonces tengo esas dos formas. No sé, ¿qué les late más, mis jóvenes? A ver, tú que tienes el micrófono ahí, Jocelyn, escucharemos tu opinión. Jocelyn Mota. ¿Ya te sirvió el micrófono? Todavía no. Sí, doctor. A ver, A mí, yo tuve gastro, pero la verdad mi profe nunca llegó y solo al final nos puso 10 a todos. Entonces no tengo como que mis conocimientos muy sólidos, pero me puedo adaptar a cualquier posición que mis compañeros. exacto. Bueno, entonces ya, y eso me toca entonces escogerlo a mí. La verdad es que ya había yo tomado una decisión, y la decisión que había yo tomado, pero quería yo escucharlos a ustedes, dada la heterogeneidad que tienen y casos como el tuyo, entonces vamos a manejarlo un poquito más desde el principio, por decir así, ¿no? Entonces vamos a manejarles, incluso les voy a dar ya una muestrita de qué se trata. Clases de la semana, ya los tengo. Tengo aquí colelitiasis en blanco y tengo colelitiasis partes. No se los he mandado, ¿verdad? O ya les mandé, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya les mandé, Nos ¿no? mandó el de casos, nada más, Doc. Colelitiasis casos, ¿verdad? Y que está en blanco, le puse ahí. Lo que pasa es que cambié las diapositivas, las tenía ya en fondo negro y las cambié a blanco, ahora que lo actualicé. Bueno, están en azul, pero tienen imágenes en blanco, déjenme ver. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, quédense con este de casos clínicos, ustedes saboréenselo por ahí en su casa, y nosotros vamos a manejar entonces este que tengo aquí de colelitiasis en partes. Ya es, digamos, con una, es de otra manera, a donde aquí ya tienen una probadita rápida. Vamos a darles la probadita rápida de lo que va a hacer. Al fin que tenemos unos minutitos. Pues esta sería la presentación, a donde vamos a ver aquí nuestra prevalencia y demás. No es con casos clínicos. Vamos a estar viendo, pues aquí los llevo de la manita, ¿no? De cómo están, y esta es la que vamos a ver. Y todo esto que está aquí desglosado, cólico vesicular, colestitis aguda, litiásica, bla, 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 bla. En la de casos se van a encontrar un caso clínico relacional. Y aquí no va a estar con casos clínicos, pero yo les puedo estar ilustrando con una eventualidad de casos clínicos, y entonces pues ahí eso es lo que tenemos, ¿no? Y cómo se van presentando. Esta va a ser la presentación. Esta no la tienen, ¿verdad? Esta no la tienen, No, entonces doctor. Doc. en este mismísimo momento se las mando para que no digan que soy mala onda. Doc, de hecho creo que tampoco tenemos la de vaso que vimos hoy. ¿La de casos? Bueno, ahorita lo checo. La del vaso. La de vaso, es que está re fea. Por eso ni se las mandé. Bueno, las pueden tener. Ahí les va. Si no tienen la de vaso, ahora mismo, ahí les va. Vamos a ver. Elegiremos el archivo y vamos a mandarles aquí de patología quirúrgica de vaso, que es como la manejamos, ¿verdad? Déjenme ver. Esa la tengo en el escritorio, creo. Patología esplénica la tengo así. Pero ahorita la dividí en tres porque está pesadona y luego no. A ver, clases de la semana, digestivo no. Aquí tiene que ser de quirúrgica. Están ahí. Clases de la semana, que es donde entran. Clases de la semana de quirúrgica de abdomen. Ahora sí. Acá tenemos colelitiasis en partes. Va la parte 1.
Mientras estoy haciendo esto, me pueden preguntar o lo que quieran, ¿eh? No hay bronca. Si tienen alguna cosa por ahí pendiente, he puesto. Aunque no sea de medicina. Si es que sé, ¿no? Si no sé, pues voy a decir, buena pregunta. No sé. Hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo decir no sé. Yo les aconsejo, claro, si se la pasan diciendo no sé, pues ya ni la friegan. Pero, pues se vale. Si no lo sabemos todo. Bueno, mis jóvenes, ya tienen aquí ahorita enviadito en partes del 1 a la 3, cole, litiasis, y ese es el material que vamos a utilizar. Déjenme ver por acá. Teníamos hepatitis autoinmune. Sí, les mandé las de colelitiasis, casos clínicos blanco, dice. Se las mandé el lunes pasado. Así es que, mi buen Larucho, ya la tienes. Y si no, pues que ya la tendrás. ¿Y qué otra cosa? Pues ya, ¿no? Ah, la de vaso, que querías la de vaso, ya me acordé. La de cirugía esplénica. Es que estas, como son susceptibles de que las vean terceros, ustedes se las enseñan. Algunos, pues no, algunas no me gustan, pero bueno, esta es una de las que no me gusta. Patología esplénica o vaso. Vaso. Sea hepático, clase de la semana de quirúrgica de abdomen. Vasopatología. Aquí la tengo. Va. Entonces, bueno, ya tienes la de vaso. Ya voló. El pero que le encuentro a la de vaso que tengo es que ya es anacrónica, ¿no? Incluso por eso la estuve utilizando un poco como referencia, pero lo que yo les dije hoy es bastante más que lo que está en la platiquilla ahí, ¿no? ¿Comentarios o preguntas, muchachos? Ya tienen ustedes en el WhatsApp, en el Facebook, las 3 pláticas que les dije dividida. Bueno, no son 3, sino la plática de colelitiasis que nos toca el próximo, pues, lunes, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Uy, qué rico. Bueno, ¿se acabó? ¿No hay más preguntas? Sí, voy a decir. Todo bien, Doc, gracias. Órale, adiós. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.